De las 4 supracompetencias que he mencionado, entonces quiero entrar en la primera, adaptabilidad. Esa capacidad de gestionar el cambio, de innovar, de movilizarnos para poder, con esta flexibilidad, adaptarnos a este entorno. El modelo que yo más uso, el que más admiro, el que más me gusta de adaptabilidad es un modelo que se llama el modelo de la U o el proceso de la U. Y es básicamente un modelo que describe, como lo es la forma de la U, lo que emocionalmente le pasa a una persona cuando se ve enfrentado a un entorno al cual se tiene que adaptar. Porque apenas aparece el reto, entonces comienzo emocionalmente a bajar y llego a un punto de inflexión en donde tengo que aceptar que tengo que cambiar y entonces comienzo a subir hasta llegar hasta un nuevo punto en el cual ya ha sucedido el cambio. Esa bajada es una bajada que describe la nostalgia, la negación, cuando uno se opone a las cosas, cuando está uno en modo negativo. Eso es lo que le sucede a todas las personas que los sometemos a un cambio, y es que inicialmente comenzamos a tener una serie de sentimientos que producen una baja en la producción, en la eficiencia, en los resultados que tenemos. Pero llega un punto en el cual entonces yo acepto que eso ya no es transformable, que no va a cambiar, y por consiguiente tengo que desarrollar las habilidades y entonces comienzo a volverme propositivo. Y ahí es donde cambia la curva de inflexión de la U y comienza a subir, porque yo me vuelvo una persona positiva, innovadora, movilizadora del cambio, que está realmente adaptándose a esa nueva transformación. Así que esa U tiene 3 grandes etapas. La primera de ellas es aceptar el hecho brutal. Se llama hecho brutal porque no importa cuánto me queje, no importa cuánta nostalgia tenga yo, no importa qué tan negativo sea, el hecho va a seguir igualito, no va a cambiar. Si me opongo, no van a echar reversa. Si me opongo, igual van a seguir ahí todos los hechos. Así que esta primera etapa requiere una habilidad extraordinaria aparte nuestra, que es la humildad. La humildad para realmente aceptar fácilmente las cosas, aceptar qué me falta, qué ya no es. La humildad para dejar ir cosas que tengo que dejar ir, cosas a las cuales yo estaba apegado. Cuando una persona no tiene esa capacidad, se queda en el hecho brutal y entonces no cruza al otro lado de la U, y por consiguiente jamás en la vida se va a adaptar al nuevo entorno. Por el contrario, una persona que entiende y acepta ese hecho brutal, lo que sucede es que llega a ese punto de inflexión donde dice, ok, esto no va a cambiar, y entonces la única opción que yo tengo es desarrollar las habilidades que se necesitan para enfrentar ese nuevo hecho. Por ejemplo, si yo ya no me puedo volver a movilizar y tengo que trabajar desde mi casa, entonces la habilidad que tengo que desarrollar es la habilidad del teletrabajo. Si el mundo ya no va a hablar sin un idioma, así yo me queje y diga que mi idioma es lo más importante que hay, si en el mundo de los negocios el idioma más importante es el inglés, pues llega un día en que yo llego a la etapa número 2, en la cual digo, entonces tengo que ponerme a aprender inglés. Si yo soy un líder que no inspira, por más de que yo trate de creerme, de que yo le exija a la gente que diga que yo inspiro, lo único que tiene que pasar es que yo sea capaz humildemente de aceptar que yo no soy un líder inspirador y me dedique en la etapa número 2 a desarrollar esa capacidad de inspiración. Ahí se da el punto de inflexión en donde tú comienzas a crecer y comienzas a poner todas esas nuevas habilidades al servicio de tu vida y al servicio de la organización.
Y entonces ahí llegas a esa nueva y tercera etapa, que es la etapa de la compañía del futuro, con una nueva cultura, con unos nuevos valores. Es el nuevo líder, es la versión 2.0 tuya. Y las personas que son capaces de cruzar esa U rápidamente son las personas a las que mejor le va. Pero bien, hay un elemento importante a tener en cuenta. Aunque todos cruzan la U al final del camino, hay 4 grandes velocidades a las cuales la gente cruza la U. Está absolutamente comprobado que hay un 15% de la gente llamada innovadores y visionarios que son los que rápidamente se adaptan a los cambios, que cuando de hecho llega un nuevo entorno con una nueva requisición de parte nuestra, con una nueva exigencia, esas personas de hecho mencionan el estar esperando por mucho tiempo ese cambio y entonces se transforman rápidamente. Pero al otro lado del abismo hay fundamentalmente un 60% y un 25% de gente, es decir, un 85% que son respectivamente pragmáticos y escépticos. Los pragmáticos son las personas que esperan a que los visionarios y los innovadores adapten el cambio, se adapten al nuevo entorno, se adapten a la nueva tecnología. Y cuando entienden cómo les fue con esa nueva tecnología, entonces, o con ese nuevo entorno, con ese nuevo mercado, entonces ahí sí ellos cambian, pero dejan primero que los visionarios y los innovadores prueben. Y los escépticos, pase lo que pase, que son el 20% aproximadamente, pase lo que pase, siempre estarán buscando un aspecto malo a ese nuevo entorno, a esa transformación o a ese cambio que estamos viviendo. Este modelo que se llama Cruzando el Abismo, lo he llamado yo Cruzando el Abismo, es un modelo que fundamentalmente habla de que el cambio sucede cuando los visionarios y los innovadores son capaces de impregnar con el cambio a los pragmáticos y a los escépticos. Si los innovadores y los visionarios no son capaces de contaminar con el cambio a los pragmáticos y a los escépticos, entonces el cambio no se da. Eso sería probablemente, voy a poner 2 ejemplos absolutamente extraordinarios. Del Betamax al DVD. Cuando salió el DVD, hubo un montón de gente que se fue al DVD y entonces esos fueron los innovadores y los visionarios. Pero hubo un momento en el cual los visionarios y los innovadores lograron contagiar y contaminar a los pragmáticos con las ventajas del DVD. Y entonces los pragmáticos rápidamente también adoptaron esa tecnología y por consiguiente el DVD reemplazó al Betamax muy rápidamente. No sucedió lo mismo con el Blu-ray. El Blu-ray probablemente, me atrevería yo a decir, se quedó en el primer grupo, es decir, en el de los innovadores y los visionarios, pero nunca logró contagiar a los pragmáticos y por eso el Blu-ray nunca llegó a ser un producto masivo en el mercado. Ya vino después las plataformas como Netflix, que en línea, y hoy en día Amazon Prime y todas las que conocemos, pues reemplazaron todas estas tecnologías. Ahí está un ejemplo absolutamente claro de cómo cuando una tecnología, un entorno, un mercado, una nueva solicitud de un cliente solo se queda en los innovadores y en los visionarios que son los capaces de adaptarse. Pero cuando no pasa al resto de la gente, a los pragmáticos e inclusive no contamina a los escépticos, entonces el cambio no se da. Cuando uno junta los 2 modelos, entonces se da cuenta que lo que sucede técnicamente es que fundamentalmente los visionarios y los innovadores pasan muy rápidamente del punto 1 al 3. Inclusive no alcanzan a bajar a la curva del 2, sino que ya se dedican a desarrollar la habilidad o incluso ya tenían la habilidad.
Y por el contrario, los pragmáticos y los escépticos son los que prácticamente dan toda la vuelta en la U. Es más, los escépticos la mayoría de las veces se quedan entre la etapa 1 y la 2. Se quedan allá abajo de la U en la curva, dando vueltas y jamás en la vida son capaces de pasar al punto 3. Así que yo en varios espacios y conferencias profundizo en esto. Hay una conferencia que fundamentalmente se llama Cruzando el Abismo. Hay otra que se llama Compórtate como un animal, en la cual de hecho tengo un libro en la cual profundizo específicamente acerca de este concepto de la U, de gestionar el cambio, de adaptarse, de movilizarse, que es absolutamente crítico para poder enfrentar un entorno VUCA.